Es un gusto saludarlos. Buenas noches nuevamente a todos. Gracias por estar aquí. Antes de iniciar, apoyen este canal, lo necesitamos. Estamos difundiendo el Evangelio, ¿sí? Estamos cumpliendo con la obra del Señor. Vamos entonces a orar, mis queridos. Señor, te damos muchísimas gracias, Dios, por este día. Gracias por todo lo que vivimos. Gracias, Señor, porque entendemos perfectamente que tú estás en medio de todas las circunstancias, de todas las situaciones, Señor. Que nada te toma a ti por sorpresa, oh Dios. No hay sorpresas en el cielo. Nosotros sabemos, Padre, que es tu santa, profunda y verdadera voluntad, buena, agradable y perfecta voluntad, Señor, la que orienta nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que sea tu propia palabra siendo escrita en nuestra mente y en nuestro corazón con fuego, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos, rompe el velo, todo aquello que nos ciega, todo aquello que nos limita. Tu palabra dice renovar la mente, que es necesario renovar la mente. Dile, Señor, abre mi entendimiento, abre mi corazón, permíteme llenarme de ti, llenarme de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos entender los tiempos que vienen para estar preparados, que nuestro corazón se prepare. Prepara tu corazón ahí donde estás. Así que hoy ve delante del Señor y dile, aquí está mi corazón, aquí está mi ser. Señor, háblame, permíteme entender todo lo que viene, Señor, para estar preparado. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo, bendecimos tu palabra, Señor, y permítenos entender. Gracias, Padre. Amén. Bueno, mis queridos, vamos con este tema. Como ustedes saben, bueno, hemos venido hablando, ¿no? A propósito de la última revelación. Entonces, teníamos varios punticos claves, ¿no? Que estuvimos revisando. Dijimos, hay una diferencia abismal entre tener información y tener entendimiento. Recuerden eso. Hablábamos del remanente, ¿no? Las características del remanente. Y decíamos que este remanente, que son los que no nos vamos a dejar marcar, tenemos inmediata obediencia inmediata. Vivimos confiados en el Señor, pero alertas de la señal. Hay una correspondencia moral por haber recibido la gracia. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Así que sí tenemos que esforzarnos, sí tenemos que trabajar por renovar nuestra mente, sí tenemos que trabajar por perfeccionarnos. Es más, la misma Biblia dice que debemos caminar en este proceso de crecimiento y perfeccionamiento hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Esos discursos, solo la gracia, o esos discursos de solo yo tengo la unción, solo yo soy el ungido, la revelación que el Señor me dio es solo para mí, y ese tipo de cosas, eso, mis queridos, son peligros del tiempo del fin, ¿sí? Porque la Biblia lo enseña, en los tiempos finales habrá hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos, ¿sí? Engañadores, burladores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso Jesús dijo, no se rinden, ellos no se rinden, este remanente persevera cuando otros se rinden. Así que, mis queridos, la única manera de perseverar hasta el fin es descansando en el Señor. No hay otra manera. No hay otra manera. Cuando pasamos por luchas, cuando pasamos por aflicciones, cuando pasamos por tentaciones, la única manera es orando, entregando todo en Él, porque Él nos dijo, venid a mí y descansad todos los que estáis trabajados y cargados. Así que, mis queridos, hay que permanecer mientras otros retroceden, mientras otros no lo logran. Entendemos que todo lo que está aquí, que todo lo que nos pasa, tiene una promesa futura, ¿no? Que es solo la preparación, porque estamos en espera de esa recompensa eterna. Todas las profecías están cumplidas en Cristo, pero Cristo mismo va a cumplir las que siguen, es decir, por ejemplo, su retorno glorioso, ¿sí? Por ejemplo, el matrimonio, las bodas con la iglesia, ¿sí? Ese tipo de cosas, el milenio, por ejemplo, ¿sí? Son promesas que ya el Señor ganó en la cruz para nosotros, pero que nosotros tenemos que tener esa habilidad de ver ese sufrimiento actual a través de ojos eternos. Lo decíamos, el apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Mientras este cuerpo externo se desgasta, el interno se renueva de día en día. Por eso esta no es más que una leve tribulación momentánea que produce en mí un cada vez más eterno y poderoso peso de gloria. A los puntos, ver a través de la escritura y no de la conveniencia. Es sumamente necesario que todas las señales, todo lo que la gente manifiesta y dice manifestar en Cristo sea evidente en su vida, porque no obramos de acuerdo a nuestra conveniencia, obramos de acuerdo a la escritura, ¿sí? Otros dicen, no, resulta que esto ya no es pecado porque en la cruz Jesús pagó todo. No, señores, o sea, tengo que decirles, el pecado es cada vez más claro, ¿sí? El Señor puso la ley para poner de manifiesto el pecado, eso dice la Biblia. Sin embargo, cuando Jesús viene, dejó absolutamente claro que sí se puede cumplir la ley, ¿no? Él la cumplió a cabalidad,
Él la cumple en su totalidad y nos deja además claro que ya no podemos excusarnos en el pecado. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que manifiestas? ¿No? Si uno manifiesta obras de la carne o manifiesta fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es contra la carne y el de la carne contra el Espíritu. Y todo lo debemos medir, ver, filtrar a través de la escritura y no de la conveniencia. Eso es tremendo. Todo lo que nosotros vamos a vivir debemos verlo y vivirlo a través de la escritura, de la Biblia, no de nuestra conveniencia. Mateo 10:28 lo decíamos que Jesús dijo, tengan más bien temor a quien mata el alma, no teman a quien mata el cuerpo, ¿sí? Porque no puede enviar el alma al infierno. Es decir, el diablo está vencido. Eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Sin temor, mis queridos. Entendamos los tiempos del Señor. Y esto nos lleva al séptimo punto, que es Jesús es la línea de tiempo de Dios, ¿no? El reloj profético de Dios, ¿recuerdan? Y miren, mis queridos, la Biblia es un libro repleto de profecías. Es la profecía pura. Pero a mí me aterra el nivel de detalle de Daniel y de Apocalipsis. Daniel tenía un espíritu superior. 10 veces más. Y cuando el ángel se le presenta en el capítulo 10 de Daniel, el ángel se le presenta en el río Quebar, que Daniel venía ayunando y venía orando y venía intercediendo 3 veces al día, ¿no? Y el ángel le dice, Daniel, el muy amado de Dios. Eso es una maravilla, mis queridos, porque todos nosotros somos amados, todos. Pero usted sabe lo que es que un ángel venga y le diga, Chino, usted es el muy amado de Dios. ¡Wow! Como Daniel es medio mapa, Apocalipsis, o sea, la relación de Juan es otro medio mapa, tengo que estar de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Y hoy quiero empezar por el fin. Quiero empezar por lo que la profecía final dice a propósito del retorno del Señor y la anterior manifestación del hijo de perdición, del hijo de pecado, de Satanás, ¿no? Del anticristo. Nosotros, millones de cristianos alrededor del mundo, estamos esperando el fin del mundo, ¿no? El regreso del Señor. Pero millones de musulmanes, y era lo que hablábamos con él, también están esperándolo con una gran ilusión, ¿no? Y algo que pasa, mis queridos, aquí, es que cuando tú comparas esas profecías, las profecías que hay en el Corán, que el Corán es mucho posterior a la Biblia, ¿no? Aclaro esto. Sin embargo, hay profecías de un lado y de la otra, ¿no? El que es un héroe para una religión es el villano en la otra. Y ahí tengo que demostrar estos dos lados para que me entiendan. Voy a empezar por el cristianismo, ¿no? Para entender esa perspectiva cristiana del fin del mundo, ¿sí? Tenemos que imaginarnos, justamente como les decía ahora, que Jesús es ese reloj profético, ¿no? Y como les dije, empezando por el fin, y como lo hablamos en la última sesión, son 7 años de historia de la humanidad donde todo esto se va a desarrollar, 7 años, ¿no? ¿Cómo comienza estos 7 años? Lo vimos con un líder político carismático, muy inteligente, que aparece en el escenario mundial, ¿no? Que la Biblia llama el anticristo o la bestia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es que, bueno, realmente hay una trinidad satánica en ese caso, ¿no? Que es el falso profeta, el anticristo y la bestia. Pero la bestia es, algunos teólogos interpretan que la bestia es esa supercomputadora, que de hecho se llama la bestia, que está tomando, registrando toda la información, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en el cual este anticristo y la bestia, a ambos se les infunde aliento, ¿no? El anticristo como líder recibe un disparo en la cabeza y muere, pero el espíritu del diablo toma posesión de él, y ya ahí cambia el asunto. Él se levanta desde otra perspectiva, ¿no? Y entonces, este líder que era carismático, inteligente, no parecía aterrador, al contrario, ¿no? Él llega a aportar soluciones, porque la Biblia dice que será un tiempo en que todo el planeta estará sumido en un caos absoluto, habrá aumento de la guerra, del hambre, de la destrucción, como lo dijo Jesús en Mateo 24, esa destrucción general, global, ¿no? Y en ese contexto de sufrimiento global, de todos los líderes mundiales sin saber qué hacer, aparecerá este grande hombre. Es carismático, es un líder, es letrado, es instruido en las artes de la guerra, ¿no? Su mayor logro va a ser firmar el acuerdo, el tratado de paz de 7 años, recuerden eso, que involucra a Israel y muchas naciones de la tierra.
¿Qué pasa en ese momento? Se crea estabilidad en la región, ¿no? Lo que nadie había logrado antes, lo que nadie pensaba que fuera posible durante la primera mitad de estos 7 años, recuerden, durante los 3 años y medio primeros, alrededor de 3 años y medio, ¿no? El mundo experimenta esa falsa paz y prosperidad bajo el mandato del anticristo. Justo en medio de ese periodo, ¿no? De 7 años, este líder a los 3 años y medio se quita la máscara y decide que el tratado de paz con Jerusalén, en el templo y todo esto, que Jesús mismo lo llamó a la abominación desoladora, ¿no? Entonces Jesús dijo, causa desolación esta abominación. Entonces este hombre se declara abiertamente Dios y exige adoración de todo el mundo. Y aquí es donde entra en escena su socio. ¿Sí? Recuerdan que estuvimos hablando del falso profeta, ¿sí? Que será como el papa de la religión única mundial, ¿no? Es el líder religioso que realiza milagros engañosos y obliga a la humanidad a adorar al anticristo a través del sistema de control económico, a través de la marca de la bestia, que ya es muy famosa, a través de todo este proceso de la única religión, desencadenando los últimos 3 años y medio de su gobierno, ¿sí? Este acuerdo, ¿sí? Que él rompe, da inicio al periodo conocido como la Gran Tribulación. Y este periodo es el más oscuro de toda la historia. La Biblia dice, nunca ha habido un periodo como este de sufrimiento y nunca más lo habrá. Son 3 años y medio exclusivos en toda la historia del mundo, ¿no? Entonces, en este momento de los 3 años y medio, el mundo está experimentando una serie de castigos divinos, de desastres naturales, de destrucción económica, de guerras, de todo, mientras que por el otro lado, el anticristo empieza brutalmente a buscar a los creyentes que se niegan a no adorarlo, porque algo que ocurre es que en estos 7 años, vamos a hablarlo, entonces, desde cualquiera de esas perspectivas, ¿no? Hay un remanente. En el pre-tribulacionismo, la iglesia es raptada, ¿recuerdan? Pero hay gente que se va a quedar a vivir los 7 años. Y estas personas saben quién es el anticristo. Entonces él comienza a buscarlos y ellos tienen que morir sin adorarlo, sin recibir la marca, sustentados por la plena misericordia del Señor y su fe en que terminarán estos 7 años para vivir una eternidad en Cristo. Difícil tarea, ¿no? En mi tribulacionismo, cuando es a la mitad, la iglesia es levantada. Y en la gran tribulación, igual, se queda un remanente que se niega a adorar al anticristo, cristianos de pronto con cosas por resolver, personas en una tibieza espiritual, bueno, en fin, personas que no alcanzaron esa estatura del varón perfecto y no son llevados gracias a la gracia y misericordia y tienen que pasar esa prueba de fuego. Entonces, él los empieza a perseguir, ¿no? Y todo esto culmina en la batalla del Armagedón. Yo les conté, en Israel, a las afueras de Israel, hay un valle que se llama Valle de Megiddo y tiene una forma de media luna, ¿sí? En una ocasión, Napoleón se paró ahí en el borde y dice, qué espectacular lugar para desarrollar una batalla. Tiene forma de media luna, entonces es un muy buen lugar para crear una estrategia de batalla. Pues este valle de Megiddo, que en hebreo significa Armagedón, o se traduce como Armagedón, es la batalla del fin, la batalla del Armagedón. Allí las naciones se van a reunir para destruir lo que queda de Israel. El mundo está al borde de la aniquilación total, y en ese momento crítico ocurre el evento final, la segunda venida de Jesús. Ahora bien, esto no es un evento secreto como el rapto, sino que la Biblia dice que Jesús se parará, estará visiblemente en el cielo con poder y gloria. ¿Sí? Él vendrá con todos sus ángeles, con el ejército, a defender a su pueblo. ¿Sí? La Biblia dice que todos lo verán y que sus ojos serán como llamas de fuego y su túnica, ¿no? Estará él en su túnica y tendrá así la banda y en el muslo estará escrito el nombre Rey por encima de todos los reyes, Rey de reyes, Señor por encima de todos los señores, Señor de señores, ¿no? Y este Señor poderoso, Jesús en su segundo retorno, es un jinete que viene cabalgando y destruye al anticristo, destruye las tropas, ¿no? Y él funda el proceso del milenio, el reino de 1000 años con verdadera paz. Ahora sí, no esa paz falsa de los 3 años y medio primeros, sino la verdadera paz que solo él puede dar, que sobrepasa todo entendimiento. Este, mis amigos, es el gran plan, así como en resumen, de las cosas en el cristianismo. Una crisis global, un falso líder con promesas de paz, tiempo de persecución y desastre, un verdadero Mesías, y aclaro y subrayo, un verdadero Mesías que viene al final para guardar todo, ¿no? Para guardarnos. Pero ahora, rápidamente, vamos a ver la versión islámica. El Islam tiene su propia colección de profecías apocalípticas, ¿no? No solo se encuentran en el Corán,
pero también hay otros que se llaman hádices. Y esos hádices es como los dichos, como las crónicas, las historias, ¿sí? Todas las acciones del profeta Mahoma, ¿sí? El profeta Mahoma, la historia dice que él se recuesta un día en una piedra que hoy en día conocemos como la piedra de Omar, que se habla que era la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿no? Eso dicen ellos. Entonces, de hecho, está en la mezquita de Al-Aqsa, en el Domo de la Roca, ahí en Israel, al lado del Muro de los Lamentos, del hotel. Ese edificio brillante, de techo brillante, redondito, esa cúpula, esa es la mezquita de Al-Aqsa o el Domo de la Roca. ¿Por qué se llama así? Porque ahí está la roca donde Mahoma se recostó. Mahoma se recuesta, los cielos se abren, desciende el ángel Miguel Gabriel y le empieza a revelar el Corán. Con una diferencia. Él no quiere recibirlo, Mahoma dice no, y él sale a correr, el ángel sale detrás de él, lo persigue, intenta matarlo en repetidas ocasiones, y cuando llegan a un lugar lo amenaza y con tormento Mahoma acepta su llamado. Y según lo registrado, ¿no?, por sus discípulos, compañeros de religión, al recoger eso, son los hádices, que son los dichos y acciones del profeta, ¿vale? La escatología islámica divide estos como señales, estos signos del apocalipsis para ellos en pequeños letreros, en una serie de pequeñas señales y en una serie de letreros grandes, ¿no? Grandes señales, grandes indicadores. Dentro de las pequeñas señales, mire, cosa curiosa, están la decadencia moral y social, la pérdida de conocimiento religioso, crecimiento de la estupidez, ¿sí? Lo pueden googlear si quieren, así dice, crecimiento de la estupidez, adulterio desenfrenado, consumo de alcohol y sustancias ilícitas, aumento de terremotos, violencia extrema, ¿no? Derramamiento de sangre, cosas similares. Y vaya viendo que ahí hay una similitud. Mateo 24 nos estaba hablando de algo similar. Muchos musulmanes, por ejemplo, y entre estos este muchacho con el que estuve hablando, creen que esto ya inició, que hace tiempo estamos en este proceso, ¿no? Pero que ahora está a punto de revelarse su Mesías. Ya le voy a explicar eso. ¿Qué ocurre con las señales grandes? Esas eran las pequeñas, ¿no? Las señales grandes. Pues resulta que aquí viene la aparición del Mahdi, M-A-H-D-I, Mahdi, cuyo nombre para ellos significa el guiado, como el ungido para nosotros, ¿sí? El guiado, el que está en el camino correcto es lo que significa. ¿Se imaginan? Y se habla de que este Mahdi es descendiente del profeta Mahoma a través del linaje de una de sus hijas, Fátima. Entonces, algunas ramas del Islam creen que este Mahdi ya nació, lo cual coincide, como lo veíamos hace una sesión atrás, que muchos teólogos coinciden y judíos en que el anticristo, y bueno, para ellos su otro Mesías, ya está aquí. Porque ocurre con las tres religiones de la fe abrahámica, cristianos, musulmanes y judíos. Los tres tienen un Mesías, pero para nosotros los cristianos nuestro Mesías ya vino. Jesús vino a los judíos no le recibieron, recuerden, ellos no han recibido su Mesías. Y para el Islam, Cristo es un profeta. Y ya. Entonces, para ellos tampoco. Estas dos religiones están esperando su Mesías, su Mahdi, en el caso de los islámicos, ¿sí? De los musulmanes. Este Mahdi, no se imaginen que es un Mahdi que es pacifista, que viene como vino Jesús al mundo. No. Este Mahdi es un conquistador, ¿sí? De hecho, predicen que él liderará lo que ellos llaman Al-Malhama Al-Kubra. Mire lo interesante. Al-Malhama Al-Kubra es la gran batalla. ¿Recuerda lo que le acabo de contar de la batalla de Megiddo? Recuerda que le dije que el pueblo de Israel está sitiado y viene Jesús a defenderlo y gana la batalla. Para ellos, aquí es al revés. Es el Mahdi, su Mesías, el gran conquistador, el que está al frente de los ejércitos y que va a liderar la gran batalla. ¿Sí me estoy haciendo entender ya? Es una guerra a gran escala contra, y lo dicen ellos mismos, contra los romanos y contra Occidente. Lo que en la escatología islámica se define como occidental es el cristianismo europeo, ¿sí? Ese cristianismo que nació allá, que llegó a América y que tenemos también en parte nosotros. ¿Sí ven? Por eso, para ellos, nosotros somos inmundos. Y este Mahdi, tras la victoria, cumplirá su objetivo y unirá a la comunidad islámica, que son muchos, son millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Y mire lo que dice la profecía islámica. Él vence, ¿no? Une a la comunidad islámica y gobernará durante 7 años.
Y aunque aquí hay algunas contradicciones, ¿no? Y otros, pues también, ¿no? Haciendo referencias. Algunos dicen que su reinado, ¿no? Comenzará en Damasco o Medina, ¿sí? Que son ciudades de Medio Oriente. Su objetivo principal, mis queridos, es establecer una, como llamarlo, madre, ¿sí? De alguna manera, una ciudad sobre Jerusalén. Y esto es importante, porque luego de que establezca su reino en Damasco o Medina, es más o menos el territorio que se muestra, se interpreta geográficamente de acuerdo a la profecía islámica, él va a ir a reclamar como centro de justicia divina a Jerusalén. ¿No le parece curioso? Las tres religiones más grandes e importantes del mundo consideran que Jerusalén es el lugar santo. ¿Sí? Y aquí está, en este más sagrado para los musulmanes, es la mezquita de Al-Aqsa, que es la que se ve al lado del Muro de los Lamentos, al lado del Cotel. El primer lugar es la Kaaba, ¿sí? Es ese cubo negro donde hay una piedra que se supone que cayó del cielo y que era un enviado, un mensaje de Alá, y donde ellos tienen que ir al menos una vez en su vida, y es donde todos se ponen en dirección a la Kaaba, al cubo, que significa cubo, Kaaba, en árabe. Ese cubo que es negro, gigante, y tiene una plaza alrededor donde todos giran y giran, ¿cierto? Y caben como millones de personas ahí, eso es inmenso, ¿sí? Y todos giran, contrario a las manecillas del reloj, para en algún punto llegar y tocar la Kaaba, ¿sí? Y por eso todos se inclinan en esa dirección a orar, ¿sí? Hacia la Meca, ¿verdad? Tremendo, mis queridos. Así que mire cómo va pasando esto, ¿no? Ahora pasamos al segundo protagonista de la escatología islámica, y es Jesús. Es Jesús, sí, Jesús. El regreso de Jesús es una de las doctrinas centrales del Islam. Pero tengo que contarles, Jesús en el Islam tiene un papel muy diferente a nuestro Jesús en el cristianismo. Por eso decimos, no es el mismo. Porque resulta que en el Islam Jesús no es Dios, ni es el Hijo de Dios. Es un profeta, tengan presente eso. Y es un profeta que regresará para ayudar al Mahdi. ¿Ya lo están viendo? El Mahdi es el líder. Si lo vemos desde el cristianismo, pues es el anticristo. El anticristo es su Mesías. Y el falso profeta, según la Biblia, es lo que para ellos será Jesús. Mire cómo el diablo toma las cosas que Dios ha escrito, que ha establecido, y les da la vuelta, les tergiversa, ¿no? Por eso le dijo a Eva, con que Dios te dijo, ¿cierto? Y él hace acá lo mismo, está tomando a hijos de Abraham para desviarles la doctrina. Porque el profeta que regresará a ayudar al Mahdi, al líder, al Mesías de ellos, ¿sí? Dicen los hadices que será Jesús. Descenderá sobre la torre blanca de Damasco, al este de Damasco, cerca de Siria. Descenderá acompañado por 2 ángeles, así dice el Islam, y será una misión muy, muy específica, ¿sí? Históricamente los seguidores de este Jesús, ¿sí? Se darán cuenta que él viene a restablecer el cristianismo. ¿Por qué? Porque resulta que él desciende con 2 ángeles y frente a todo el público rompe la cruz. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes creen que Jesús rompería la cruz cuando es el estandarte donde Dios lo colocó como muestra de salvación para el mundo? El Jesús del Islam, cuando regresa a apoyar al Mahdi, rompe la cruz delante de todo el mundo, colocando como símbolo el fin del cristianismo, y declarando públicamente que él nunca fue crucificado y que no necesitan convertirse a esa clase de Dios, que esas leyes antiguas él las cambia y establece las leyes estrictas, rituales estrictos que tienen los musulmanes. Por ejemplo, no se va a poder comer cerdo, ni criarlos, ni tenerlos. Solo como por poner un ejemplo sencillo, ¿sí? Hay muchas reglas dentro del proceso musulmán. Y lo más crucial, ¿no?, que hizo, pues es abolir la jizya. ¿Qué es la jizya? O jizya, ¿no? Depende cómo lo leas, pero realmente es jizya. Es un impuesto que pagan los no musulmanes para vivir en su lugar y tener la protección, ¿no?, del gobierno islámico. Tienen que pagar un impuesto que se llama la jizya. Al eliminar este impuesto, ¿no?, está enviando un mensaje, y es la tolerancia religiosa. Ha llegado a su fin. Tremendo. Es más, cuando visiten Jerusalén, se van a dar cuenta que hay 3 grandes asentamientos. Está el recorrido cristiano, donde tú ves a cristianos orando, tours religiosos, ¿no? Hay Biblias y están cantando y adorando al Señor en esa zona.
pasas el mercado, entras, por ejemplo, por la Puerta de David, bajas la muralla y encuentras la zona judía. Así, sombreros negros grandes y vestidos de negro y blanco, solo se visten de negro y blanco, tanto hombres como mujeres, desde niños hacia arriba, camisa, chaleco, ¿cierto? Están todos ahí. Y tú puedes pasar, pero tú no puedes hablar con ellos. Y llegas a la otra zona y están los árabes. Entonces tú entras al comercio, ves todo, ahí sí todos te hablan porque árabes son súper buenos vendedores y encuentras de todo, y sí, pero si tú te vas adentrando, vas viendo que el asentamiento es árabe, ¿sí? Y eso ocurre en este momento en Israel, en Jerusalén. Entonces, Jesús, su Jesús, ¿no? No nuestro. Su Jesús físicamente presente en la tierra, ¿sí? Entrega y rompe ya este tratado de tolerancia, ¿no? La evidencia es real, ¿no? Es decir, en el momento en que ellos rompen eso, solo pueden ser aceptados los musulmanes, no nosotros, ¿sí? Ni ninguna persona que no sea musulmana. Este profeta que viene ya no permitirá que su Dios sea refutado. Ellos van a defender su religión, porque ya no va a ser una elección, ya solo será Islam en todo el mundo, ¿sí? Es una obstinada y negativa realidad donde solo quedan dos caminos, Islam o espada. Mientras este Jesús realiza estas misiones, bajo el liderazgo del Mahdi, orando detrás de él, para que todos reconozcan su liderazgo. Para completar esta visión del Islam, hay un tercer personaje, y en este caso es el antagonista, y con esto voy a cerrar, ¿sí? Es el antagonista. El villano de esta historia se llama Dajjal. Su nombre significa literalmente engañador o falso mesías, el Dajjal. Y se predice que será un hombre joven, dicen ellos en el Islam, joven, de piel rojiza, cabello rubio rizado, ¿no? Y que será ciego de un ojo, del ojo derecho, ¿sí? Que pareciera como una fruta, dicen, como una uva, su ojo. Y que en su frente tendrá escritas las letras KFR, KFR, ¿sí? KFR, que significa infiel, es decir, una persona que no cree en el Islam, ¿ya? Él tendrá controles sobre la lluvia y la vegetación. Y aparte de su fuerza, lo interesante es su papel, ¿no? En esta historia, él afirmará ser un profeta, ¿sí? Y luego afirmará ser el Mesías. Y finalmente, estos otros dos, el Mahdi y el Jesús de ellos, exigirán ser adorados y plantearán que el Dajjal, es el falso profeta, es el falso Mesías, ¿sí? Ellos dos se declaran dioses y exigen ser adorados, ¿no? Pero entonces, ¿a quién van a engañar? Los hadices, o sea, lo que escribieron los dichos de Mahoma, explican específicamente que a este falso profeta, a este falso Mesías, lo van a seguir las mujeres, los beduinos y especialmente los judíos. ¿Sí? ¿Ya van viendo? El Dajjal, causará caos en el mundo, dicen ellos, pero que ese caos no le va a funcionar, ¿sí? Porque cuando Jesús entra a una región que se llama Lud, en Israel, dice, o sea, se enfrentan y dice que no habrá ni siquiera pelea, que porque cuando Mahdi vea de frente al Dajjal, el Dajjal va a comenzar a derretirse como sal en el agua. Y que este Jesús, ¿sí? El Jesús del Islam, terminará con esta vida con una lanza clavada. Y va a mostrarle a todo el mundo, porque esto es una pelea pública, ¿no? Le clava la lanza y va a mostrarle a todo el mundo la sangre que está en la lanza para probar que es humano y no Dios. Así termina la historia en el Islam, con la cruz destruida, con el Dajjal que muere y con un mundo unificado bajo el culto a Alá, a su Dios. Esa es la imagen según el Islam. Para muchos espectadores musulmanes, esto ya empezó. Dos relatos distintos, cristianismo e islam, según los libros escritos, con siglos de diferencia, mis queridos, en diferentes idiomas, ¿no? Obviamente la Biblia es mucho más antigua, muchos más idiomas, todo, como les dije, el Corán es más pequeño. Sin embargo, son culturas opuestas y a pesar de eso, hay puntos de inflexión donde estas profecías se encuentran. Es como un espejo. Lo que para el Islam es la derecha, para el cristianismo es la izquierda y viceversa. Es como un espejo. Porque el Salvador del Islam, el Salvador que los musulmanes están esperando, ¿sí? Coincide con el perfil supuestamente de un criminal, ¿no? O sea, para nosotros, pero para ellos es al revés. El Mesías de ellos va a enfrentar
a nuestro Mesías, quien para ellos es como un criminal. Por eso les digo, es como un espejo. No es mi interpretación, no. Esto es la profecía, tanto islámica como cristiana. Pero son contrarias. ¿Sí ven? Y la próxima semana le voy a mostrar 7 puntos. 7 puntos, ¿no?, de semejanza que se oponen en este espejo. Y el último les va a volar el coco. Así que bueno, nos esperan tiempos tremendos. Tenemos que estar orando como iglesia, tenemos que estar unidos, tenemos que estar muy atentos de las señales, tenemos que estar leyendo, mis queridos, la Biblia, por favor. Y vamos a empezar a unir con estos 7 puntos, Daniel y Apocalipsis. Esto está buenísimo. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias, Señor. Hoy nos ponemos de acuerdo como iglesia, hoy nos ponemos de acuerdo como tu cuerpo, como tus hijos, Dios, como hermanos en Cristo, a orar y a pedir los unos por los otros. Ahí donde estás, te invito a eso. Empieza a orar por tus hermanos, empieza a orar por tu familia, empieza a orar por Betel, empieza a orar por mi vida, así como yo oro por la tuya. Hoy dile al Señor, Padre, guárdanos en medio de toda tiniebla, guárdanos en el tiempo de la tribulación, guárdanos, Señor, en el tiempo de la tentación. Señor, que nuestra fe esté cimentada en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, en tu perdón, en tu verdad. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa palabra que es verdad es la que fundamenta nuestra fe. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te pido que quites de cualquiera de nosotros el espíritu de error. Cualquier confusión, cualquier tiniebla, cualquier enredo que el enemigo quiera colocar en las mentes para destruirlas, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret se seca, es anulado, cae en el nombre de Jesús. No permitimos ninguna tiniebla en nuestra vida, porque donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Porque donde el Espíritu de Dios está, ahí hay luz, no hay tinieblas. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy pedimos quita de nuestra vida, quita de nuestro corazón el espíritu de engaño, el espíritu de error. Porque, Señor, va a llegar un momento en el cual las maravillas y los milagros confundirán a gente. Dice tu palabra, aún a los escogidos, si el tiempo no fuera cortado. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, que aunque tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros resplandecerá tu luz, Señor. Nosotros brillemos con tu luz, que no busquemos nuestra propia conveniencia, que no busquemos hacer las cosas a nuestra manera, sino que las hagamos conforme a tu palabra, Señor. Hoy yo bendigo este ministerio. Señor, yo te pido, ilumínalos, porque como lo vimos hoy, como lo enseña tu palabra, millones de personas, Señor, están corriendo por el camino ancho, Señor, por el camino que desciende, el que es fácil. Son millones, Señor. Son pocos los que seguimos en el camino angosto, la puerta estrecha, Señor, la cuesta que dejaste marcada, Señor. Porque la gente del mundo prefiere verdades a medias, prefiere mentiras cómodas que la verdad que exige, Señor. Que las personas del mundo, Señor, y aún muchos cristianos están siendo engañados, Señor, con un evangelio diferente, con un camino que parece recto, pero tu palabra dice que su fin es camino de muerte. Oramos para que se arrepientan y vuelvan, Señor, a ti. Oramos para que haya don de arrepentimiento, Señor. Tu palabra lo dice. Oren por ellos para ver si Dios les concede el don de arrepentirse. Hoy oramos por nuestra familia, oramos por nuestros hermanos en Cristo, oramos por todas aquellas personas que están siendo engañadas, Señor. En el nombre de Jesús, tráelos a tu conocimiento, Señor, por favor. No permitas que se pierdan, Dios, no permitas que se pierdan. Nos hiciste y nos ganaste, nos compraste en la cruz del Calvario. Somos doblemente tuyos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, guarda las familias, aleja los vicios, aleja las tentaciones, aleja el pecado en el nombre de Jesús, aleja la enfermedad, aleja la ruina, aleja la muerte. En el nombre de Jesús, coloca un cerco de protección alrededor nuestro. Tu palabra dice que tu presencia nos rodea como con un escudo de tu favor, Señor. Eso es tu presencia en medio nuestro. Tú nos cubres por completo. Padre, en el nombre de Jesús, guarda esta iglesia, Señor. Guárdanos y permítenos alcanzar tu propósito. Permítenos ser luz. Yo te bendigo, Señor. Bendigo tu nombre. Te amamos y creemos, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos y te bendecimos. Bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos, Dios los bendiga. Los amo un montón. Dios los guarde. Chao, chao. Muchas gracias. Es para ti, Ministerio Internacional Betel. Betel es tu lugar.